Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como todos los sábados, habéis elegido vosotros el día anterior cuál es el tema que queráis que toque en el directo y ha ganado de forma muy clara la segunda opción, como podéis ver aquí arriba, que es la opción de cómo hacer backtest en Excel de forma simple. Así que en este directo nos vamos a centrar a dar un tutorial de backtesting, pero centrados en el programa Excel. Vamos a hacerlo muy simple, las cosas que realmente son importantes a la hora de realizar un backtest, y ya veréis que si no tenéis idea de cómo funciona el Excel, lo voy a hacer lo más didáctico, partiendo de cero que pueda. Además, podréis participar mediante el chat para resolver vuestras dudas en la parte final. Entonces, os doy la bienvenida a todos. Saludo a Mark, a Jehan, que también nos saludan, son los primeros en saludar, Gretel, desde Costa Rica, a Paul, desde República Oriental del Uruguay, también a Carmen Llorente, que nos manda unas buenas tardes, David, a Susana, a José, desde Extremadura, a España, Andrés, que nos manda buenos días desde Medellín, Colombia. Eso de las tardes o días depende de la situación en la que estáis, en la franja horaria en la que vivís. Para algunos es tarde, casi noche, como para mí, pero para otros pues aún es la mañana. También saludos a Javier Rico, a Raudel Vargas, a Jesús Fernández, a Mir. Bueno, si queréis que os salude, ya sabéis, si escribís en el chat os puedo saludar. Lógicamente los espectadores que estáis pero no escribís, pues no tengo los nombres, porque solo me sale el número de espectadores, pero no vuestros nombres. Vamos al programa en cuestión. Esto es el Excel. El Excel es uno de los programas que lleva el Pack Office de Microsoft. Entonces, el Pack Office de Microsoft viene con la mayoría de ordenadores Windows, a veces solo viene en una versión de prueba, y ya se puede pues adquirir la versión completa o lo que cada uno crea. Si tenéis otro sistema operativo como Apple, pues también existe el Pack Office especial para Apple. Primero, al principio no, pero al final pues se pusieron de acuerdo Apple y Microsoft para tener este pack, que es el que tiene el Word, que es el programa de escritura más usado, el Excel, PowerPoint y muchos otros dentro de este pack. Entonces, vamos a ver cómo funciona lo más básico del Excel. El Excel es una hoja de datos. Pero antes de empezar, saludos a Jorge P., a Jimén, Mundo Variedades, Sebastián y Stefan desde Londres. Bienvenidos a todos. Bien, como podéis ver, es una hoja de cálculo. Tenemos una columna aquí donde veis que está numerado del 1 hasta, pues, va tirando adelante, no hay límites, se puede ir añadiendo. Si nos vamos al final podríamos añadir más líneas, y después tenemos unas columnas que están con A, B, C, D, E y van siguiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo es ponernos encima, pulsamos con el ratón encima de la primera y ponemos los títulos. Aquí pondremos operación. Entonces, al lado queremos el balance. Esto es lo que iremos apuntando, La operación simplemente ya veréis después que solo apuntaremos el balance. Las otras cosas se harán automáticas. Aquí pondremos el profit, draw down, bueno, pongo DD para simplificar. Vale. Si os fijáis, pues esto sale escrito así. Si decimos, mira, quiero que esté en medio, lo seleccionamos. Eso estoy pulsando 1 y arrastro, y aquí podemos centrar. Si os fijáis, se acaba de poner en el medio. Que queremos cambiar el fondo. Este es el color de relleno, el fondo, y este es el color de texto. A ver, de tema estético voy a tocar poquito. Por ejemplo, aquí si ponemos este azul, pero entonces las letras las ponemos en blanco. Y para que se lea un poco más, pongo negrita. Esto ya veis que si conocéis el Word, pues todo esto, la parte escritura, pues es igual. Entonces, ¿qué es lo que se va a rellenar de forma manual? El balance.
Por lo tanto, lo que podemos hacer con el balance es cambiarle el color, porque es la que se hará manual. Solo apuntaremos en cada operación una cosa. Y aquí lo que hacemos es las operaciones. Entonces pongo la 0, la 1, la 2, ¿y qué hacemos? Pues si selecciono un par de ellas y me pongo en esta esquinita de aquí y arrastro para abajo, si os fijáis me va haciendo toda la numeración, 0, 1, 2. ¿Por qué le digo 0? Porque aquí sería el balance inicial, que eso no es una operación, es la número 0. Entonces si empezamos con 10.000, por ejemplo, apuntamos 10.000. Si os fijáis nos está poniendo los números a un lado, ¿no? Si quisiéramos que todo esté centrado, nos podemos ir a esta esquina superior y se selecciona todo. Y ahí podemos centrarlo todo en el centro. ¿Vale? A ver. Vale, vamos a avanzar, os explico. Primero generamos el Excel, después nos pondremos en el software Forex Tester a hacer un pequeño backtest usando el Excel. Pero, de momento, lo que hacemos es programarlo todo. Si os fijáis, hemos partido de un Excel en blanco, nuevo, un proyecto de Excel de justo cuando abres de cero, ¿no? Entonces, vamos ahora para programar a inventarnos un backtest. Imaginemos que ganamos una operación, 10.100, la siguiente también, después perdemos una, después volvemos a ganar, perdemos, ganamos, espérate, estoy poniendo menos ceros de lo que toca, 1, 0, 2, 50, 1, 3, 0, 1, 0, 3, 50, esto me estoy inventando, 1, 0, 2, 1, 0, 300, 1, 0, 400. De acuerdo, hemos hecho 7 operaciones, hacemos una octava. De acuerdo, a ver, querría que hubiera al menos una bajada doble. O sea que aquí hago 10, 100 y aquí 10, 200, ahora. Ok. Ahora ya tenemos una caída más grande. Lo primero de todo para que entendáis esto es graficarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se grafica? Muy simple. Una vez tenemos varios balances, esto es lo que hemos ido apuntando. ¿Qué es lo que estaba apuntando? Pues el ficticio balance. Después lo vamos a hacer de verdad, pero ahora es para programar un poco las cosas más importantes que tiene que tener un backtest de forma simple. Aquí me acabo de inventar los números, ¿no? Una cuenta que empieza con 10.000, sube a 10.100, por lo tanto ganamos un 1%, sube a 2.200, ganamos un 2%, perdemos un 0,5%, perdemos otro 0,5%, después ganamos el 1 y sigue subiendo, ¿no? Vamos a ver cómo haríamos el profit, porque esto es el balance, pero para que se nos anoten más cosas por sí solos, tenemos que hacer lo siguiente en el profit. El profit, en la primera celda ponemos un igual y marcamos el inicio del balance. Eso lo único que hace es copiar esta de aquí. Y a partir de aquí, muy importante, en la siguiente celda ponemos igual y aquí hacemos B3 menos B2. Si os fijáis, hacemos la resta de este menos este. ¿Qué número nos da? Pues que aquí hay un profit de 100. El primer profit son 10.000 porque es que empezamos, es un depósito, y aquí 100. Y dices, vale, ¿y si ahora quiero que el resto de celdas también me den esta cantidad? Pues ahí lo tenéis. Tenemos que aquí se ganan 100, se ganan 100, se pierden 50, se pierden 50, se ganan 100, se ganan 100, se ganan 100 y se ganan 100. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo aquí queremos hacer otra caída, y aquí otro beneficio, pues, espérate, 10.350, sí. Pues aquí vais viendo cómo ya me da el profit. Yo solo apunto esto de aquí, el balance, o sea, en cada operación solo miro, cuando acabo, cuál es el balance total de la cuenta. Y se me hace el profit solo con esta fórmula, siempre partiendo de este menos este, el anterior. Pero como aquí me pongo en esta esquina, al arrastrar para abajo se copia la fórmula, pero con la lógica de que aquí es B3, o sea, B3, ¿veis? La casilla B3, esto es como los barcos, ¿no? Lo de hundir la flota, que es B3, pues esta de aquí, y B2, que es la de arriba. Pues aquí abajo al arrastrar ya sigue esa lógica, B4, B3,
B5, B4, o sea, cada vez aumentan los números y así va siguiendo la lógica. Muy bien, aquí tenemos el profit de cada operación individual. ¿Qué es el drawdown? Pues es el acumulado y esta ya es una fórmula más complicada. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Yo aquí pongo igual más mínimo, dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite el valor lógico del texto. Pues ponemos mínimo y D, dos puntos D. Eso significa que cojo espérate, DD no. Esto sería el DD, es el drawdown, pero en eso nos vamos al balance. BB. Aquí, un segundo, que con el drawdown estoy haciendo, a ver, un segundo, porcentaje de beneficio máximo y el drawdown, 10.000, porque es el mínimo. Vale, vamos otra vez. Si yo le digo igual a más mínimo CC, ahora sí, ok, ahora lo tenemos, ahora sí que tenemos aquí. Vale, ya sé lo que estaba haciendo mal, disculpar porque me ha hecho una chuleta con algunas fórmulas, pero estaba mirando la que no toca. Para saber el drawdown, la fórmula exacta es esta. Ahora sí, es igual B3, que es esta casilla de aquí, ¿no? El balance, partido del máximo, abrimos paréntesis, símbolo del dólar, B, símbolo del dólar, 2, que es la casilla de aquí arriba, el B2, y dos puntos B2. Esto, si os perdéis y queréis copiar las fórmulas, no os preocupéis, porque podéis después ver en diferido el directo. El directo queda grabado y lo podréis ver en diferido. Si os fijáis, aquí me dice 0,01 al poner esta fórmula. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seleccionar todo y cambiar el formato. En formato de celda, a ver que no me veis, lo hacemos desde, a ver aquí arriba, aquí sí, formato de celda, ahora sí que me veis, y para que nos lo tape, porcentaje, muy importante, con 2 decimales. Aquí me dice que ha crecido en esta operación un 1% la cuenta. Si estiro para abajo, pues va siguiendo la lógica, ¿no? Aquí crece la cuenta, decrece, y si os fijáis hay un acumulado, ¿no? De lo que va creciendo y decreciendo la cuenta de drawdown. Lógicamente, esto es muy importante, controlar el drawdown de operación por operación para tener el siguiente parámetro, que es el máximo drawdown. Y después también haremos otro parámetro, ya será el último, que es el beneficio máximo. Beneficio máximo y máximo drawdown. ¿Cómo se calcula el máximo drawdown? Mira, antes de ponernos ya en cómo saber el drawdown máximo, que es un parámetro súper importante, y el beneficio, vamos a graficar. Para graficar en Excel ya solo nos queda graficar y estas dos cosas. Después ya nos vamos, mira, por aquí puedo reducir y aumentar las celdas. Después ya nos vamos a hacer el backtest propiamente, un poquito de backtest. Vale, ¿cómo graficamos esto? Pues selecciono lo que quiero graficar y me voy a insertar, aquí arriba, ¿ves? Normalmente está en inicio, paso a la pestañita insertar y podemos coger el gráfico que nos recomiende, recomendados, ¿veis? Y aquí, lógicamente, no vamos a hacerlo así ni así, es más de este estilo, ¿no? Por ejemplo, este es adecuado y le digo aceptar. Y aquí ya tenemos graficado, perdón, que he movido, ahí. Aquí puedo arrastrar donde a mí me interesa, ya tenemos graficado, y puedo cambiar el tamaño por aquí, hacerlo más ancho, más como queramos. Pues en este punto ya tenemos graficado, y si queremos le ponemos otro título, backtesting euro dólar H4, por ejemplo. Y aquí ya veis cómo está graficado.
Entonces, ahora, ¿cómo sabemos esto de aquí? Primero, vamos a hacer la parte estética. Si queremos la misma que aquí, yo me pongo encima de aquí, y si os fijáis, este copiar formato, este pincelito, copia el formato, y si arrastro estas dos, pues ya se copia el mismo formato. Entonces, importante, si queremos colorear un poco más, pues por ejemplo aquí marco esto y le digo, esto lo quiero pues azul clarito, esto de aquí también del mismo. En cambio aquí, que es donde queremos apuntar, pues lo marco en otro color, como puede ser este, porque es la zona que anotamos. Esto es lo único, todo lo otro es automático. Vamos ahora a sacar el drawdown, también lo coloreamos. Esto lo podemos hacer así más oscuro. Entonces, drawdown máximo y el máximo de beneficio. Drawdown, fijaros en la fórmula. Para el drawdown máximo es igual más mínimo, abrimos paréntesis, de D. ¿Qué está cogiendo? Hace el más mínimo de toda esta columna de aquí. Entonces, ¿qué es el más mínimo? Pues devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Pues esto de la, cuando hacemos dd así entre paréntesis, es todo este punto. Aquí, lógicamente, nos sucede lo mismo. Tenemos que cambiar el formato de celda y decirle que es un porcentaje. Nos dice que la caída máxima, que si os fijáis sobre gráfico es este punto de aquí, que hay dos stops y equivale prácticamente al 1% de drawdown. Pues nos dice que la caída máxima es casi un 1%. Si yo cambio el valor de aquí y pongo, por ejemplo, 10.000, me dice que esta caída, si os fijáis, al ser mucho más profunda, es del 1,96, ¿no? Si vuelvo a poner 10.100, se hace todo automático. La única que rellenamos es esta de aquí. Después vamos a hacer un repaso de qué fórmulas hemos usado, no os preocupéis. ¿Qué más? El beneficio máximo. Esta es otra fórmula que se hace así. Hacemos un igual, que es cuando hay una fórmula, es un igual, abrimos paréntesis, paréntesis, max, que es devuelve el valor máximo de una lista de valores, y ¿de qué columna? De la B. ¿Veis? La columna B, que es esta de aquí, se selecciona, BB, cierro paréntesis, menos B2, B2, cierro paréntesis. B2 es siempre para tener en cuenta el balance, lo restamos, ¿no? Cogemos el valor máximo sin contar el saldo inicial. Esa es la lógica. Buscar el punto máximo sin contar balance inicial, que será este de aquí. Estamos sacando cuál es el punto más elevado del backtest, que es 350 de beneficio, respeto, por eso restamos el 10.000. Y aquí nos falta dividir de 10.000, que es el saldo inicial. Y queda un paréntesis por hacer. A ver dónde hay el doble paréntesis. Vale, ya lo veo. Y ahora lo mismo, formato, esto también tiene que ser un porcentaje. Los que tienen que ser porcentajes son estos de aquí, ¿eh? Estos dos y todos estos son porcentajes. Entonces, ahora vemos que la cuenta ha crecido un 3,5% en el punto máximo, que el drawdown máximo, que podremos apuntar al revés, drawdown máximo, perdón, la M. Y son los datos más relevantes de un backtest, tener un gráfico, saber el drawdown máximo, el beneficio máximo, ¿no? El drawdown es la caída máxima, aquí lo que se ha llegado a ganar, aquí tenemos el drawdown operación por operación, que también es muy interesante, después tenemos el profit de cada operación en dinero, o sea, esto acaba siendo cómo se mueve la cuenta en euros, mira, profit euros o la divisa que uséis, y el drawdown es en porcentaje de la cuenta. Aquí ganamos 100, que respecto a 10.000 es 1%. O sea, es un Excel súper simple. Y cuando borramos y nos ponemos a operar, pues se irá generando todo. Ahora está sin nada, cuando apuntamos se rellena. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en el Forex Tester. Ahora ya
estamos a la mitad del directo y ya vamos a pasar al Forex Tester para hacer backtest y irlo rellenando, ¿de acuerdo? Primero os voy a hacer un poco de caso, a ver si hay dudas. Si tenéis cualquier duda sobre la parte que hemos hecho más de Excel, cómo se configura un Excel muy simple para hacer backtest, pues ahora podéis aprovechar. Aquí tenemos el gráfico. Después, otro detalle, si ahora yo os continúo, por ejemplo, y digo, mira, 10.000, pues 300, una caída, una pérdida. Después, 10.400, y no se está graficando, no se está haciendo nada. ¿Cómo se haría para que estas dos nuevas operaciones se pongan aquí? Pues primero de todo, seleccionamos estos dos y estiramos para abajo, y ya se nos hacen estas fórmulas, ¿no? Y si queremos rellenar ya, aquí como se me han movido sin querer, voy aquí, siempre se va atrás, con esto voy atrás o adelante, muy importante, y aquí guardo. Pues si queremos tener ya un trozo más grande, estiro para abajo, ya se me rellena todo. Lo único que quedan las fórmulas pues mal, queda más limpio, pues de momento así. Si os fijáis, el gráfico no ha hecho caso, en el gráfico no están estas dos operaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando estoy encima del gráfico, si os fijáis aquí se ve, ¿no?, lo que está marcado, este cuadrado es lo que está graficado. Pues cogemos de aquí abajo y estiramos hasta donde queramos. Si veis, así se va ajustando cuando yo estoy encima, y lógicamente si voy hasta la 18, pues claro, todo esto falta por hacer. Ahí es como se va adaptando al gráfico, cuando pues no hay suficiente data. Aquí abajo sucede lo mismo. Si vamos desplazándonos y dices, es que no quiero 30 operaciones, quiero más, pues selecciono todo esto y puedo arrastrar para abajo y mirad, ya tengo más de 50 y digo, no, es que solo quiero 50, pues cojo aquí en la esquinita y arrastro para arriba. Y así se hace, ¿de acuerdo? Lo prometido es deuda, voy a hacer algunas dudas y ya nos ponemos a operar. Raúl Quiros dice, ¿se puede usar este backtest en real? Claro que sí, o sea, esto puede ser una bitácora de tu operativa en real donde tú vas anotando aquí y tienes el drawdown controlado, el beneficio máximo, que si os fijáis ha cambiado al añadir dos operaciones, el punto máximo es del 4%, la caída máxima es este punto hasta este punto, que es un 1%, porque un drawdown es el punto que cae más, esto es el drawdown famoso, después está el beneficio, y esos son los parámetros más importantes a la hora de hacer un backtest. El verlo graficado es muy importante. ¿Por qué? Porque buscamos pues lo más parecido a una diagonal. Cuando para llegar de este punto a este punto se hace así y acabamos en este punto, no es agradable. ¿Cuándo es agradable? Pues cuando el canal, porque veis este canal sería muy amplio, pues el óptimo sería que fuera una diagonal perfecta, donde no hay canal, pero como eso es poco realista, pues bueno, si acaba siendo algo así, pues ya hay un canal bastante estrecho y es lo que andamos buscando, un gráfico muy estrecho. Raúl dice que lo dice por su simpleza. Claro, es que es importante no complicar mucho, o sea, al final los parámetros más importantes son pocos y ya está. Dice Paul si es válido descargar el historial de operaciones en nuestro broker. Sí, o sea, de hecho, para los alumnos de Código Trading, los que estáis en la academia, que estáis en las formaciones, aquí en códigotrading.com, academia, os dejo el link de la academia, pues para los alumnos que habéis adquirido ya una formación como la Pro, la Elite o la VIP, hay herramientas. Una de esas herramientas es un Excel de backtest automático, donde tú exportas los datos desde el simulador, desde el Forex Tester, lo copias en una zona para copiarlo y se te calcula todo lo otro, se te grafica, te da parámetros, etc. Entonces, si queréis acceder a una formación y tener
todas las herramientas, no solo esta, también para hacer backtest simple, backtest exhaustivo de forma todo manual, el semiautomático que es lo que os comento, etcétera. Pues aquí en pantalla, cuando termine el directo y esté el vídeo ya colgado, tendréis el link de la academia. También os recuerdo que si no lo tenéis claro, no sabéis si realmente os gusta o no el trading, si os gusta o no mi forma de enseñar, pues empezáis con el curso gratuito, que es totalmente gratuito, y aquí tenéis el gratuito en el chat en directo y también en pantalla, y ahí vais haciendo unos cimientos y veis si os gusta o no. Entonces, lo que comentaba Paul es que sí que se puede mezclar, ¿no? Una vez descargado del broker, pues adaptas el Excel para que te cojas solo los parámetros y te hace la gráfica y todo eso. En otro directo, o sea, en otro vídeo, podemos ver cómo se haría eso, ¿no? Cómo hacer de forma muy simple, solo tener estos parámetros más básicos, pero exportando del MetaTrader o del Forex Tester. A ver, Raudel dice, ¿cómo fue que vinculaste resultados con el gráfico? Mira, voy a borrar el gráfico y lo vuelvo a hacer. Yo selecciono los resultados que quiero, ¿no? Que sería esto de aquí, el balance. Marco el primero y hasta abajo. Importante no hacerlo por la esquinita, porque la esquina lo que me hace es arrastrar todo el rato un parámetro o fórmula. Entonces lo hacemos desde el centro, marcando el ratón, dejándolo pulsado y desplazando hacia abajo, seleccionamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a insertar en esta pestaña y decimos aquí donde pone gráfico recomendado o un gráfico de los que queráis, pero bueno, en recomendado él os va a decir, por ejemplo, este de aquí es uno bastante adecuado, o este está muy bien, pues le digo aceptar y aquí nos hace el gráfico y después yo lo desplazo donde me interesa. Y le puedo cambiar el tamaño, hacerlo grande, pequeño, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hace un gráfico. Después se pueden elegir colores, se puede hacer de todo. ¿Qué más se puede graficar? Pues podemos graficar el profit. Os recomendaría no seleccionar la primera. Y graficando el profit es lo mismo. Seleccionamos el profit en euros, insertar, gráfico recomendado y en este caso, pues, por ejemplo, también podemos elegir este de aquí o este de aquí, incluso este está bastante bien. Aquí tendríamos los profits graficados y lo podemos llamar así. Hacemos el mismo tamaño y profit en euros. Aquí el balance backtesting. El profit, ¿qué es lo que nos da? Pues se ganan 100, se pierden 50, claro, aquí lo he hecho yo muy rígido, ¿no? Pero se va viendo lo que se gana y se pierde. ¿El drawdown también se puede graficar? Pues sí, seleccionando el drawdown, vamos a insertar, gráfico recomendado, y el gráfico de drawdown, pues nos dará cuál ha sido el drawdown máximo. Este podría ser así vertical, ¿no? Y aquí podemos poner el drawdown DD porcentaje, así. ¿Qué nos muestra esto? Pues nos muestra cuando hay una ganancia o hay una pérdida en porcentaje. Acaba siendo muy parecido al del profit, entonces yo el del profit sinceramente lo quitaría. La diferencia aquí es que vemos por operación, ¿no? La 1 se gana un 1%, en la 2 se gana otro 1%, y al final nos acaba dando un dato importante que es la caída máxima, ¿eh? Este drawdown es acumulativo, ¿eh? Si os fijáis, es de esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Cuál es el porcentaje ideal, dice Antonio, que se debe cumplir para saber si es que soy rentable o no? No sé exactamente qué porcentaje. Yo te recomendaría que en drawdown máximo, en este parámetro, no se supere. Ya voy a poner aquí. Este máximo, pues 20%. Y el beneficio, lógicamente, no
no importa hasta dónde llegues, pero aquí que no se supere en drawdown el 20, que es que el momento que ha caído más, no caiga más del 20. Entonces, si se supera el 20, ¿qué se puede hacer? Pues muy simple, si superamos el 20%, lo que podemos hacer es reducir. Por ejemplo, si se ha llegado a un drawdown del 25%, operando con el 2% por operación, lo que podemos hacer es bajar a 1,5% por operación y seguro que ya estaremos por debajo del 20%. Por ejemplo, eso es lo que te ayuda, pues, el backtesting. ¿De acuerdo? Vamos ya a hacer algunas operaciones. Dejo el gráfico limpio y empezamos aquí. Voy al Forex Tester y bien, vamos a buscar trampas. Hoy no me pondré a explicar al detalle la estrategia, sino que vamos al grano. Vamos a operar trampas. En otros vídeos ya os he explicado cómo funciona pues la estrategia. Vale, aquí podría haber una trampita pequeña. No cumple porque no llega a superar el 105. Ahora a lo mejor sí. Ahora sí que cumple y es una entrada válida. Pues la vamos a tomar. Entramos a mercado con el 2% por operación de riesgo. Es una compra. Bien, ¿dónde iría el take profit? Pues el take profit en el extremo me queda un poco justo. Me voy al extremo absoluto, que es este de aquí atrás, de tendencia. Y el stop loss, pues vamos a ver, estos son unos 300 pips, pues en esta zona, sobre el doble, es donde ponemos el TP. Borro el Fibonacci, dejo el nivel de trampa y vamos a ver cómo evoluciona. Mira, aquí hemos tenido un TP. ¿Qué parámetro miramos? Pues miramos el balance. Si os fijáis, lo tenemos aquí. Aquí está el balance y son 10.115. No hace falta ahora poner los céntimos para no hacer el backtest más simple en el Excel. Pues 10.115 y ya se está empezando a graficar, si os fijáis. Ahora hay un poco demasiadas celdas, ponemos por ejemplo 6, porque no voy a hacer muchas operaciones ahora, y ahí tenemos una primera operación que pasa de 10.000 a 10.115, esto equivale a un beneficio de 115 y el drawdown pues está ahora mismo equivocado porque debería haber operaciones perdedoras para que funcionara, que es un drawdown de pérdida. Aquí lo que nos está dando es un beneficio del 1,15. No hagáis de momento caso a este parámetro hasta que haya pérdidas. Mientras no hay pérdidas, no se puede tener en cuenta. Vamos a continuar a buscar más operaciones. El software que estoy utilizando es el Forex Tester 4. Es un software especialmente diseñado para simulación y backtesting. Entonces, si lo queréis, podéis descargar en versión demo o adquirir ya una versión real. Aquí en plataformas Forex Tester 4, os dejo el link en el chat. Podéis descargar la demo, o también lo tenéis en pantalla, pulsando en este link. Pone comprar Forex Tester, pero también podéis descargar la demo. Si aparte ya lo queréis comprar, pues también lo podéis comprar. Ahora mismo hay una rebaja especial en estas fechas y está muy rebajado. En este link está por debajo del precio oficial de la web del software Forex Tester. Es un precio especial pues para los que seguís a Código Trading. No es que tengáis que ser alumnos de pago ni nada por el estilo, es solo haciéndolo desde la web, pues ya tenéis el precio rebajado respecto al oficial. Vale, aquí tenemos otra entrada por trampa y vamos a ver si cumple. Sí, cumple y la vamos a tomar. Uy, no he tomado nada. La vamos a tomar, no es avanzar, es tomarla. Vale, creo que con esta distancia es suficiente. Es un poco justo. Vamos a poner un take profit aquí en estos cuerpos, 4,75. Y en este nivel de aquí me he ido a la izquierda, a tomar este nivel, porque aquí en esta subida no tenía ninguno. Y vamos a ver cómo evoluciona. Vale, movemos ya a extremo.
Ya muevo el nuevo extremo. Vale, y me dio TP. Pues vamos a ver aquí abajo cómo ha cambiado el balance. El balance siempre es el dato primero que sale. Si en lugar de Forex Tester estáis en real, en MetaTrader, pues es lo mismo. 10.224. Pues vamos al Excel y apuntamos 10.224. Si os fijáis ya me ha hecho gráfico, pero aquí, vale, porque aquí es un acumulado de drawdown. No, porque aún no he estirado, ¿eh? Si os fijáis digo, ¿por qué este no lo ha hecho? Pues porque tengo que estirar. Lógicamente, si yo esto estiro unos cuantos, pues ya después no hace falta que vayáis estirando uno por uno, pero os puede desvirtuar un poco esto, mejor que esté encajado, pero primero os podéis centrar en ir apuntando balance y después ya actualizaréis el gráfico. Vale, aquí ha habido dos TPs y aquí se grafica cómo está funcionando. Lógicamente el drawdown está equivocado porque todavía no ha habido ninguna operación perdedora. Empezará a funcionar bien la parte esta de drawdown cuando haya operación perdedora. Vamos allá, a ver si encontramos una operación que sea en pérdida. Vale, aquí tenemos una, tarde o temprano llegará. Aquí tenemos una trampa, voy a acelerar un poquito para que dé un poco de todo, ¿no? Haya ganancias y pérdidas. Vamos a ver, ahí me está respetando, si ya cierra más abajo muevo a break even, subo el stop aquí, bueno, pues estamos en una buena racha. 10.333, pues a punto, 10.333, espérate, 10.333, me estaba confundiendo. Vale, que queremos que haga todo lo demás, pero eso lo podéis dejar para el final, si no, ¿eh? Y ya veis que de momento pues es un gráfico en diagonal. Lógicamente las pérdidas acabarán llegando antes o después. Voy a acelerar un poquito. Hoy ya sé que no os estoy explicando detalladamente la estrategia. Os pido disculpas. Y ya sabéis, si queréis aprender, pues en la academia tenéis el curso gratuito y ahí podéis ir aprendiendo paso a paso. Lo vuelvo a dejar en el chat, en pantalla, y me sabe mal porque hoy estoy centrado en el Excel, no en cómo funciona la estrategia. Ahí lo tenéis, el curso donde podéis formaros. Vamos a tomar esta entrada, take profit, en este punto de aquí, stop loss por aquí, y compramos. Bueno, sigue la racha, 10.457. Pues 10.457. Y sigue para arriba. Ahora ya no actualizo eso. Me espero que haya alguna operación que salga mal. Aquí no sé yo si me la está dando. Sí. Esto cumple. Vamos a tomarlo. Y entramos ahí con una compra, take profit en extremo total porque los cuerpos es justo, 400 al doble de distancia, que es sobre 800, es donde pongo aquí el stop en este nivelito de ahí. Vamos a ver. Bueno, aquí ya me está testeando abajo, me toca mover a break even. Vale, y ahí salimos en empate. Por lo tanto, a punto 10.459. 10.459. Se han ganado 2 pips. Voy a actualizar ya el profit y drawdown. Y como ha sido un break even, si os fijáis está ahí. Ya estaría interesante empezar a tener una pérdida porque si no... solo vemos cómo van los beneficios, pero no las pérdidas. Cuando buscamos la pérdida no nos la quiere dar, ¿eh? Vamos a ver. Está empezando a lateralizar, a ranguear. Pero vale, estamos en la parte baja del rango. Y pues aquí tendríamos, bueno, en este nivel.
No es muy clara la fuerza, pero bueno, voy a entrar, porque también buscamos a ver si nos da alguna operación que acabe mal. Esto en unos 1000 pips, y sobre 2000 ponemos el stop. Mira, ahí nos toca mover a break even, le doy siempre un par de pips, y empezar a mirar que no nos supere ya el 50 con el Fibonacci. Del Fibonacci desde la entrada hasta el stop loss, y aquí tenemos el 50. Si lo supera nos toca salir. Pues mira, acaba en break even y tomamos nota. 10.460, 10.460, dos operaciones en break even, y si os fijáis en el gráfico se pone lateral y aquí el beneficio es muy pequeño. Si hubiera una pérdida, pues se pintaría hacia el otro lado, en esta parte. Es los beneficios, los drawdowns. Vale. Ahora esto ha cambiado de dirección y tenemos una entrada. Si os fijáis, vela negra, y vamos a tomar esta entrada. Bajista, una venta, take profit aquí, 700 y algo. Y en esta zona el stop. Vale, bajamos ya break even y nos da el profit. 10.578. 10.578. Ahora si os fijáis, esto no se me ha actualizado aquí. ¿Qué hago? Pues arrastro hacia abajo. Y aquí, pues lo mismo, arrastro hacia abajo para que haga pues hasta 10 operaciones. Y también que me arrastre las fórmulas. Ahí veis, TP, 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 break even, TP. Y aquí lo vemos graficado así, ¿no? Los TPs, como va creciendo el balance. Y aquí ahora el drawdown ya funciona. ¿Por qué? Porque la caída máxima ha sido de 0. Porque es el drawdown. Cuando haya negativos, aquí siempre nos pondrá el máximo de caída acumulada que ha habido. Si hay, por ejemplo, ahora perdemos una, pues 10.500, pasamos a 10.500, actualizo gráfico, ya me dibuja una perdedora, y aquí me dice que la caída máxima ha sido de 74, pero si acumulamos dos pérdidas seguidas, y ahora estamos en 10.400, lo tengo que acabar haciendo así porque no es muy difícil que con esta estrategia sea. Mira, aquí acumula, suma esta pérdida más la nueva, y ya me dice que el total de drawdown acumulado máximo es esta caída de aquí, que es de menos 1,68. Si seguimos con caída libre, pues me seguirá actualizando, y si os fijáis, ahora ya me dice que el drawdown máximo es de 2,63, porque me suma toda la racha negativa, me busca el punto de caída máxima, con las fórmulas que hemos dado. Pero bueno, en realidad estábamos en este punto. Entonces vamos a operar un poco más y acabará viniendo una pérdida. Esto está bajista ahora, ya cambió. Y aquí no nos da entrada. Vale, aquí tenemos una entrada. Y la vamos a tomar. Es una venta, take profit en el extremo, 478. En esta zona el stop loss. Vale, aquí nos toca ir a break even cuando nos supera esto, y empezamos a controlar si nos toca cerrar la operación con una pérdida parcial. Vale, ahí como supera el 50 nos toca cerrar con pérdida. Cerramos la operación y al fin llegó una pérdida, que siempre acaban llegando, ¿eh? En el trading es imposible ganar siempre. 10.464, pues apuntamos, 10.464. Igualmente ha estado bien haceros el ejemplo, porque con esta estrategia encadenar 3-4 pérdidas pues es poco probable, con pocas operaciones. A la larga hay momentos que sí, pero como acabamos trabajando con un TP cercano y una gestión en la zona negativa para intentar salir en break even, pues que se acumulen varias pérdidas seguidas no es fácil. Vale, aquí ya nos funciona ahora el gráfico. Si os fijáis, tenemos 8 operaciones, primero ha habido una muy buena racha, break even, ganadora, perdedora.
más o menos la ganadora ha sido del tamaño de la perdedora. Y estamos como en el punto de partida, igual que estábamos en la operación 5. Y aquí nos dice que la caída máxima ha sido del 1%, 1,08, que el beneficio máximo al que hemos llegado ha sido en este punto, ha sido de 5,78. Y este gráfico vemos los TPs, los break-evens, TP y stop cuando es a la izquierda una pérdida. Esto se podría cambiar de colores y de estilos, si os fijáis, si lo queremos en negro. Aquí lo mismo, nos vamos aquí. Lo podemos poner así en oscuro, que queda muy bien. Y ¿qué más? También el color interno, o sea, por ejemplo, a ver si lo sabré hacer aquí en colores, el relleno, el borde, bueno, podéis cacharrear lo que queráis, porque esto ya son temas estéticos, y como ya os he dicho que voy a hacer muy simple, una cosa muy sencilla de cómo hacer un Excel de backtest muy sencillo, que al final es lo que más se acaba utilizando, pues es lo que he hecho. Gemen dice si dejo operaciones abiertas para fin de semana. Depende. O sea, estos fines de semana con todo el Brexit son delicados, intento salir antes. Si es un fin de semana que no hay nada importante, ningún fundamental, ninguna noticia que pueda haber, pues normalmente en temporalidades swing, en H4, diario, no cierro. Diferente es si estoy en intradía, en M15, así sí, que cierro. Fitz dice que difícil es comprender estas operaciones. Bueno, es que el vídeo de hoy estoy centrado más en explicar el Excel, no tanto las operaciones, pero si te vas al canal a mi canal, pues verás que hay muchísimos directos donde estamos trabajando o explicando la estrategia. Francis nos saluda desde República Dominicana. Hernán dice, hola Dave, ¿por qué no tomas operaciones en compra? ¿No estamos en el máximo de un rango? Si es así, ¿no deberíamos tomar ventas? Mira, es que no me he puesto yo a explicar mucho hoy estos temas, pero al principio de la operativa yo lo que he visto es que veníamos de esto y como hemos empezado a operar aquí ya estábamos comprados, ¿no? Después hay una nueva tendencia que se rompe en este punto y a partir de aquí, cuando ya se confirma, ya he empezado a entrar en venta. O sea, este es el análisis de por qué en unas partes he comprado, en otras he vendido. Entonces, basándome únicamente con LTs, con línea de tendencia, si os fijáis, aquí tenemos una línea de tendencia que si lo anclamos en estos cuerpos, pues todavía está mejor, coincide todo esto de aquí, que solo hay los cuerpos respetan, aquí viene pues prácticamente a testear, aquí lo trampea, aquí sigue que pinchando y al final lo rompe fuerte y se confirma ya el cambio, por eso ya estamos entrando bajistas, eso en lo más inmediato. Bien, hoy sé que no he explicado mucho de análisis, nos hemos centrado en hacer este Excel. Si estáis viendo el vídeo tarde en el directo, podéis ir al principio de todo porque este directo queda colgado y veréis como este Excel hemos partido de una hoja nueva, o sea, así, nuevo, una hoja en blanco y lo hemos creado todo. Y si ponéis pausa cuando escribo la fórmula, podéis copiar, os recomiendo pues que hagáis lo mismo siguiendo los pasos que he hecho yo y lo copiéis y cualquier cosa pues podéis comentar si tenéis dudas en algo, no os funciona una fórmula, tenéis cualquier cosa ahora en el directo o si no, si ya lo estáis viendo en diferido, pues abajo en los comentarios y yo siempre contesto. Bien, espero que os haya gustado este directo, ha sido lo que habéis elegido, que sé que muchos me habíais pedido que trabajara el hecho de hacer un Excel, que sería más una parte de un programa de informática, pero que va muy ligado en el análisis de backtest, usamos mucho los traders el Excel, toda la parte de economía y finanzas se usa mucho, así que he explicado, el Excel tiene miles de posibilidades y he explicado lo más importante para hacer uno que te haga un backtest de forma simple. Espero que os haya gustado, si es así, dadle a me gusta y también os
agradecería mucho si os suscribís al canal y le dais a la campanita para que YouTube os avise de todos los contenidos, los directos que voy haciendo. Visitad también la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.